Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya pues, el doctor les comentó, mi nombre es Ana María Ramírez, soy médica coordinadora de trasplantes de la Regional número 2 para Fundonar y prestamos servicios para la cardiovascular. Entonces, hoy vengo a hablarles un poquitico sobre lo que debemos saber del potencial donante en urgencias. Entonces, vamos a hacer unas precisiones, pero antes me gustaría recordarles qué es lo que se puede donar. Entonces, recordemos que podemos donar todos los órganos y todos los tejidos y que eso también depende de si tenemos un paciente vivo o un paciente fallecido. Entonces, en los donantes vivos podemos donar todos los órganos pares o lobulados, es decir, el riñón, el hígado y los pulmones. Y en los donantes fallecidos se puede donar todo: corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestino. Incluso ya también se han visto que en otras partes del mundo se están realizando trasplantes de útero en pacientes con agenesia uterina para que puedan pues como concebir y poder cumplir ese sueño de ser mamás. Y con respecto a los tejidos, entonces en pacientes vivos podemos donar sangre y todos sus hemoderivados, la médula ósea y la placenta, que lo que realmente nosotros utilizamos es como la membrana amniótica que se usa en cirugías oftalmológicas como apósitos naturales. También en pacientes ya fallecidos se pueden donar todos los tejidos. Entonces se puede donar las válvulas cardíacas, huesos, piel, ligamentos, tendones, todo el globo ocular completo o solamente la córnea. Entonces, ya habiendo recordado esto, vamos por la parte de identificación y reporte de esos potenciales donantes. Entonces, recordemos que en Colombia existe el decreto 2493, que es el que regula todo este proceso de la donación de órganos. Y aquí, en este decreto, en el artículo 23, nos dice que todas las instituciones están en la obligación de reportar a todos los potenciales donantes. ¿Cuáles entonces son esas personas? Son pacientes con un Glasgow menor o igual a 5, pacientes que ya hayan fallecido por muerte cerebral o pacientes que ya hayan fallecido por una parada cardíaca. Y eso lo vamos a encontrar en todos los servicios: UCI, urgencias, hospitalización, e incluso podemos hacer rescate de tejidos en medicina legal. Entonces, esta yo creería que es la diapositiva más importante de todas, porque es la que nos muestra cómo se debe reportar y a qué números se deben reportar estos pacientes. Entonces, estas son las líneas del CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que están disponibles las 24 horas del día de todos los días del año para que ustedes reporten esos pacientes. Entonces, una vez ya sabemos qué es lo que vamos a reportar, entonces vamos a valorar y a diagnosticar propiamente los pacientes que van a tener una muerte cerebral, porque en Colombia solamente hacemos rescate de órganos en muerte cerebral. En otros países del mundo, como por ejemplo en España, que son los pioneros de la donación, allá también pueden hacer rescate de órganos en parada cardíaca. Acá todavía no tenemos pues como toda esa logística para poderlo lograr, pero entonces acá rescatamos órganos solamente en muerte cerebral. Entonces vamos a hablar un poquito de la muerte cerebral. ¿Qué es entonces esto? Es el estado neurológico irreversible, porque uno no puede regresar de la muerte, asociado a ausencia de reflejos de tallo. Y esto tiene que estar bajo ciertas condiciones para poder proceder con la valoración objetiva de estos reflejos. Entonces, no puede estar el paciente bajo alteraciones tóxicas, metabólicas, hidroelectrolíticas, sustancias depresoras del sistema nervioso central o miorrelajantes o en hipotermia. Entonces, algo muy común que vemos es que todos los pacientes neurocríticos van a requerir que se les haga una intubación orotraqueal para poder, pues, como cuidar su vía aérea. Entonces, a estos pacientes, en la secuencia rápida de intubación, generalmente utilizamos estos medicamentos, por ejemplo, midazolam y fentanil son los más comunes, y estos medicamentos pueden simular la ausencia de los reflejos de tallo. Entonces, en estos pacientes siempre debemos esperar a que el medicamento haya depurado, y las depuraciones deben ser aproximadamente 3 vidas medias. Es decir, si nosotros estamos con midazolam, que una sola vida media dura aproximadamente 2 horas, entonces debemos de esperar la depuración de 3 vidas medias, es decir, 2, 4, 6 horas para poder ya proceder a hacer la valoración objetiva de los reflejos de tallo y poder entonces diagnosticar la muerte cerebral.
Pero hay sustancias que se demoran muchísimo tiempo en depurar, como por ejemplo el diazepam y el tiopental, que una sola vida media puede durar 72 horas. En esos casos, los pacientes, si esperamos las 3 vidas medias de depuración, tendríamos que esperar 216 horas, o sea, 9 días. Si son pacientes que ya fallecieron, realmente ellos no van a aguantar tanto tiempo porque el corazón se va a dar cuenta que no hay un cerebro que lo gobierne, entonces no va a funcionar todo eso y va a hacer la sistolia. Entonces, en estos casos específicos, y de ahora en adelante les voy a ir diciendo otros casos adicionales, es importante que realicemos un test de certeza. Entonces, el diagnóstico de la muerte encefálica es clínico, pero en algunas circunstancias especiales como esta, que son sustancias que se demoran mucho tiempo en depurar, se requieren adicionalmente un test de certeza. Bueno, causas de muerte encefálica muchas: accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central, tumores y encefalopatías. Con respecto a las encefalopatías, les voy a dar varios ejemplos. Uno muy común que vemos en urgencias es el paciente que hace paro. Entonces, mientras ustedes están reanimando a ese paciente, dependiendo de cuántos minutos dure la reanimación, el paciente ya no va a tener un adecuado flujo sanguíneo cerebral, pues porque ustedes precisamente lo están reanimando para que otra vez el corazón funcione como bomba. Entonces, durante ese periodo, el paciente, al no recibir buena cantidad de oxígeno, va a generar una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, pacientes que se hayan reanimado, pacientes con intento suicida de ahorcamiento, pacientes ahogados, son pacientes que finalizan en una encefalopatía hipóxico-isquémica y que podrían desarrollar una muerte cerebral. En estos pacientes específicamente, debemos esperar 24 horas desde el evento para valorar los reflejos de tallo, o si queremos acortar ese tiempo, entonces deberíamos hacer un test de certeza. Ejemplo, si el paciente hizo un paro de 30 minutos y ustedes lo reanimaron y salió del paro, ese paciente hizo paro a las 6 de la mañana, entonces debemos esperar hasta las 6 de la mañana del día siguiente para valorar los reflejos de tallo, porque esa encefalopatía hipóxico-isquémica puede simular que el paciente haya perdido esos reflejos. Entonces, después de esperar ese tiempo, ustedes podrían hacer la valoración objetiva, o si quieren acortar esos tiempos, hacer un test de certeza. Bueno, el diagnóstico de la muerte encefálica, como ya les dije, siempre debe ser clínico, es decir, al examen físico, y siempre debe ser realizado por 2 médicos. Uno, el tratante, que puede ser un médico general de urgencias, un médico general de la UCI, un intensivista, un urgentólogo, y obligatoriamente un especialista en neurociencias, sea neurólogo, neuroradiólogo, neurólogo pediatra, neurocirujano, neurólogo intervencionista. Cualquiera de ellos puede hacer este diagnóstico. Y no hay un tiempo entre diagnóstico y diagnóstico, ni un orden entre los diagnósticos. Es decir, si el paciente fallece, pueden ambos médicos ir a valorarlo de forma simultánea y hacer el diagnóstico de forma simultánea. No tiene que ser primero el neurólogo y después el tratante. Puede hacerse al revés, primero el tratante y después el neurólogo, o sea, no hay un orden. Y el certificado de defunción siempre debe salir con la segunda hora de la muerte cerebral, es decir, el momento en el que se confirmó legalmente que ese paciente falleció. Entonces, si el intensivista le hizo el diagnóstico a la 1 de la tarde y el neurocirujano apenas pudo pasar a ver a ese paciente a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde legalmente se certificó la muerte. Entonces, a esa hora es que se le hace el certificado de defunción. El certificado siempre debe ser realizado por el médico tratante y nunca por personal de la red de trasplantes por conflicto de interés. Y cuando son muertes violentas, el certificado lo hace el médico forense. Ahora sí, vamos entonces a aprender a hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Para eso tenemos entonces que evaluar los 9 reflejos de tallo. Los que ven subrayados o los que ven señaladitos acá son los únicos que no solicita el decreto. Entonces, ¿por qué se los digo así? Porque en todo el mundo el diagnóstico de muerte encefálica está regulado por ley.
Aquí en Colombia lo regula el decreto 2493 y nos dice que por decreto debemos evaluar todos los reflejos, exceptuando estos dos que están señalados. Pero para ustedes hacer un adecuado diagnóstico, pues deberían evaluarlos todos. Entonces, si se pueden dar cuenta, de los 9 reflejos que tenemos, 5 corresponden a los ojos. Eso quiere decir que si ustedes tienen un paciente con una lesión disruptiva craneofacial, por ejemplo, un TEC severo por herida de arma de fuego y se le voló un ojito, cuando ustedes evalúen ese paciente, la valoración no va a ser fidedigna porque solamente van a poder evaluar uno de los ojitos. Entonces, al no poder garantizar la bilateralidad de los reflejos, también es necesario que se haga un test de certeza. Entonces, ya van 3 situaciones. Los medicamentos que se demoran mucho tiempo en depurar, las encefalopatías hipóxico-isquémicas y cuando no podemos garantizar la bilateralidad de los reflejos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por el estímulo doloroso, que siempre debe ser en área trigeminal, es decir, aquí a nivel los pacientes pueden conservar reflejos espinales. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquitico de la fisiopatología de la muerte cerebral, pero para que ustedes me entiendan en este punto, se pierde el flujo sanguíneo cerebral, entonces ya no hay sangre en el cerebro, pero sí sigue habiendo sangre de la cabeza para abajo. Por eso es que al estar irrigada la médula todavía puede haber reflejos espinales. Entonces es súper importante que el reflejo doloroso o el estímulo doloroso siempre se haga en área trigeminal. Bueno, aquí vemos 2 reflejos de los ojitos. Entonces están las pupilas persistentemente dilatadas que no reaccionan a la luz. Entonces, persistentemente dilatadas y cuando se iluminan no reaccionan. Este es el tercero de los ojitos, que es el corneano, que siempre se debe hacer con una gasa, muchas gracias, un algodoncito o un hisopo humedecido, y lo ideal es que se haga en el limbo esclerocorneal, es decir, aquí en esta partecita. Recuerden que estos implementos deben ser suavecitos y humedecidos porque las córneas también son susceptibles de donación. Entonces, si ustedes le buscan el reflejo con el guante y ese guante está llenito de talco, pues entonces tienen el riesgo de rayar la córnea. Si el paciente estaba vivo, pues finalmente lo dejaron con un defecto y probablemente posible receptor de córnea, y si estaba pues fallecido, ya no nos va a servir esa córnea para trasplante. Bueno, me devuelvo. ¿Qué se debe entonces esperar? En un paciente que está vivo, lo que esperaríamos es que parpadee, que lagrimee o que haga inyección conjuntival. En un paciente que ha fallecido, no esperaríamos ninguna de esas respuestas. Bueno, este es el cuarto de los ojitos, que es el reflejo de ojos de muñeca o el óculo cefálico, que lo que vemos es que el paciente, a pesar de que se le mueva la cabeza, los ojos van a permanecer siempre fijos, como en las muñequitas, que los ojos están pintados. Este es el quinto y último de los ojitos, que es el reflejo óculo-vestibular. Aquí lo que miramos es si el paciente realiza un movimiento ocular al inyectar el agua. Entonces, siempre se debe hacer una otoscopia previa, porque si el paciente tiene ruptura timpánica, no se puede garantizar la bilateralidad y requeriríamos un test de certeza. Entonces, se hace con una jeringa, realmente es un poquito más grande que esta, se llama jeringa punta catéter, viene de 20 cc y generalmente lo hacemos con agua fría. Al hacerlo con agua fría, esperamos que si el paciente tuviese los reflejos presentes, los ojitos mirarían hacia el lado contrario de donde se está inyectando el agua. Si lo hacemos con agua caliente, el paciente miraría hacia donde se está inyectando el agua. Pero realmente, para términos prácticos, si el paciente no mueve los ojos, pues no tiene ese reflejo. Se debe hacer entonces de forma bilateral, esperando aproximadamente 5 minutos entre oído y oído, porque pues el reflejo se agota. Bueno, seguimos entonces con el nauseoso, que
lo ideal sería pues como hacerlo con un bajalenguas estimulando el paladar, pero si no tienen un bajalenguas a la mano, lo que pueden hacer es con el tubo, pues muy cuidadosamente tratando de no extubarlo, pueden empujar el tubo y estimular el paladar para ver si de pronto el paciente hace las arcadas. Si no lo hace, no tiene el reflejo. Otro es el tusígeno, que lo hacemos con esta sondita de aspiración. Entonces introducimos la sonda completamente, esto va a llegar más o menos hasta la carina y va a estimular el reflejo de la tos. Si el paciente no tose, entonces no tiene el reflejo. Y por último, lo que hacemos es el test de apnea, que es desconectar al paciente del ventilador y mirar si es él quien respira o es el ventilador el que está haciendo esa función por él. Antes de desconectar al paciente tenemos que tener unos prerequisitos. Entonces, el paciente debe estar hemodinámicamente estable, tiene que estar con una temperatura mayor de 32 grados, debemos preoxigenarlo, entonces colocarle una FiO2 al 100 durante aproximadamente 10 a 20 minuticos para poder tomar unos primeros gases arteriales y pedir que nos faciliten una sonda, una cálula nasal para poder entonces introducirla a través del tubo. Lo que nosotros vamos a mirar es que el paciente haga movimientos respiratorios, es decir, que contraiga y expanda el tórax. Pero si el paciente lo dejamos sin oxígeno y lo dejamos desconectado del oxígeno durante 10 minutos, pues ese paciente va a hacer paro. Entonces, por eso es importante lo de la cánula nasal. Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes cogen una canulita, esta, la cortan, uno de los extremos los anudan y el extremo que no está anudado lo vamos a introducir a través del tubo orotraqueal y esta canulita la vamos a conectar al flujo de oxígeno a 6 litros minuto. Entonces se ve así. El lado anudado se deja por fuera, el que está libre se introduce a través del tubo. Con eso vamos a garantizar que el paciente siempre tenga oxígeno mientras está desconectado y así vamos a poder ver objetivamente si hace los movimientos o no. Entonces, si yo les muestro esta imagen, esto está mal hecho, porque si yo dejo a ese paciente desconectado así, va a ser paro. Entonces, importantísimo lo de la cánula. Bueno, entonces, hay 4 posibles resultados del test de apnea. Que el paciente respire y al respirar sería negativo para muerte cerebral, es decir, el paciente está vivo. Positivo es que el paciente no respira en ningún momento y tampoco, o sea, no hace los movimientos respiratorios y también aumentó el CO2, que ya es lo que les voy a mostrar a continuación. Fallido es que el paciente presentó alguna de esas alteraciones, hipotensión, desaturación, arritmia cardíaca, y aquí lo que debemos hacer es parar el test de apnea y volver a intentarlo una horita y media después, pero ya con un flujo de oxígeno de 12 litros minuto. O que el paciente tenga un test de apnea indeterminado, es decir, el paciente nunca respiró, pero no aumentó el CO2 lo que esperábamos. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? ¿Qué se considera un test de apnea positivo? Que el paciente nunca respiró, pero que adicionalmente aumentó el CO2. Entonces, recordemos que nosotros teníamos que hacerle a ese paciente unos gases arteriales pre-test. Entonces, lo ideal es que pues esté normocápnico, o sea, que el CO2 esté entre 35, 45. Y lo que debemos hacer entonces es, al desconectar, mirar si el paciente aumenta ese CO2. Se dice entonces que por cada minuto de apnea aumenta 2 milímetros de mercurio el CO2. Entonces, para eso, para saber cuánto tiempo vamos a desconectar al paciente del ventilador, se puede hacer una reglita. Entonces, si un minuto de apnea me aumenta 2 milímetros de mercurio el CO2, si lo desconecto 10 minutos, ¿cuánto CO2 va a aumentar? La respuesta sería 20. Entonces, debemos desconectar el paciente en 10 minuticos.
O también podemos hacer esta regla: si 2 milímetros de mercurio de CO2 aumenta si 2 milímetros de mercurio de CO2 equivale a 1 minuto de apnea, si yo quiero que aumente 20, ¿cuántos minutos lo debo desconectar? Entonces, dependiendo del CO2 inicial del paciente, es que vamos a hacer esta regla. Entonces, miremos este ejemplo. Estos son los gases arteriales pre. Tenemos un CO2 inicial de 49. Lo desconectamos durante 10 minutos y el paciente en ningún momento hizo movimientos respiratorios. Es decir, en ningún momento contrajo o expandió el tórax. Y después le hacemos unos gases arteriales post-test y el CO2 está en 94. Entonces, aumentó más de 20 milímetros de mercurio o aumentó más de 60 milímetros de mercurio por encima, o sea, más de 20 milímetros de mercurio por encima del inicial, o aumentó más de 60. ¿Por qué este número 60? Porque se dice que el centro de la respiración se estimula para respirar a partir de los 55 milímetros de mercurio. Entonces, si aumenta más de 60, pues el paciente debió haber respirado. Entonces, que aumentó hasta 94 y nunca hizo movimientos respiratorios, es un test de apnea positivo para muerte cerebral. Ahora miremos este. El inicial fue de 35. El paciente en ningún momento respiró, pero después, al hacer los gases post-test, vimos que solamente aumentó hasta 42. Entonces, este es un test de apnea indeterminado, porque nunca respiró, pero no aumentó el CO2 lo que nosotros esperábamos. Entonces, ahí están los 4 resultados del test de apnea. Negativo para muerte, el paciente respira. Positivo para muerte, el paciente no respira y aumenta el CO2 más de 60 o más de 20 del inicial. Fallido, el paciente presenta hipotensión, desaturación, arritmia. E indeterminado, el paciente nunca respiró, pero el CO2 no se aumentó lo que esperábamos. Entonces, podemos proceder con el diagnóstico, con los test positivos y con los indeterminados. Bueno, hay algunas situaciones conflictivas para el diagnóstico de muerte encefálica que nos expone el decreto. Una ya les había comentado, que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, y las otras tienen que ver con los niños. Resulta que en los niños nos piden unos tiempos de espera entre diagnóstico y adicionalmente realizar un electroencefalograma. Entonces, los niños que son entre 7 días y 2 meses, se nos pide que se le haga una valoración separada por 48 horas y que se le haga un electroencefalograma con cada una de las valoraciones. Ejemplo, el pediatra evaluó, hizo diagnóstico, hizo electroencefalograma y después pasan 48 horas y va al neuro, hace diagnóstico, pues hace evaluación clínica y hace electroencefalograma, y con eso ya tenemos ambos diagnósticos de muerte cerebral. O en pacientes que tengan entre 2 meses y 2 años, este tiempo es exactamente lo mismo, valoración y electroencefalograma, pero separado por 24 horas. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que pues, son pacientes muy inestables y puede que no duren las 48 horas que estamos esperando. Entonces, ahí lo que podemos hacer es un test de certeza. Bueno, entonces, ¿qué es el test de certeza? Son todas esas ayudas que evalúen el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el gold estándar es la arteriografía de 4 vasos, en el que vamos a ver que no hay flujo sanguíneo a nivel del cerebro, pero sí hacia abajo. El Doppler transcraneal, que nos puede mostrar un flujo sanguíneo reverberante o un flujo sistólico que no perfunde, y la gammagrafía, en donde vemos el signo de la calota vacía, que es que ya no hay metabolismo pues en esta parte porque ya no hay sangre. Entonces, para explicarles un poquitico de la fisiopatología de la muerte encefálica, les traigo esta imagen. Piensen en un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, hizo un hematoma. Ese hematoma empieza a ocupar un espacio que no le corresponde. Ahí nos acordamos entonces de la doctrina de Monroe Kelly, que dice que en el cerebro, pues en el cráneo, está la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, y que esos 3 componentes viven en una armonía hasta que esa armonía se pierde y pasa esto. Entonces, cuando la sangre sale de las arterias y se vuelve en este hematoma,
empieza a ocupar un espacio que no le corresponde y empieza entonces a comprimir al cerebro. El cerebro también se va a edematizar y esto lo que va a hacer es que va a buscar desesperadamente una salida para poder como tener ese espacio que antes tenía y que ya no tiene. Ahí es entonces cuando tenemos que tomar la decisión de si el paciente se puede o no se puede operar. ¿De qué depende? De qué tan hinchado está el cerebro. Si el cerebro está súper hinchado, no se puede operar porque imagínense que es como si ustedes tuvieran una botella de gaseosa. Si ustedes agitan esa botella mucho y después la abren, se va a regar el contenido. Pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen un cerebro súper edematizado y operan con ese edema cerebral, pues al hacer la incisión, pues el cerebro va a salir eyectado a través de esa incisión y eso mataría a cualquier persona de forma inmediata. Entonces, si colocan medicamentos para bajar el edema, pero finalmente el edema no mejora y el paciente sigue y sigue edematizándose, el cerebro lo que va a hacer es buscar la única salida que tiene, que es a través del agujero magno y se va a herniar. Entonces, al herniarse va a comprimir las estructuras que están cerquita a él, en este caso serían las arterias, y al comprimirlas impide que siga llegando sangre. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un coma y una muerte cerebral. Los pacientes que están en coma tienen el cerebro súper dañado, pero todavía le sigue llegando sangre al cerebro. Por eso es que pasan días, meses, años y el paciente después despierta y reacciona. Diferente a un paciente en muerte cerebral. A este paciente, como ya se le perdió el flujo de sangre, no va a volver a recuperarse porque ese tejido se necrotizó. Entonces, es exactamente esto. Estos deditos están ya necróticos, o sea, ya no se puede hacer nada por él, pero el resto del cuerpo sigue con sangre y por eso es que los familiares piensan que su ser querido está vivo. Entonces, traten de explicarle eso a una familia. Un paciente que lo ven rosadito, que ven que todavía tiene signos vitales en los monitores, que ven que todavía expande y retrae el tórax, que lo sienten caliente. Para una familia, ese paciente todavía está vivo, pero lo que ellos no están viendo es que como ese cerebro ya se necrotizó, pues ya no se puede hacer absolutamente nada por él. Entonces, cuando nosotros hacemos la entrevista familiar y explicamos la muerte encefálica, tratamos de que esas familias entiendan ese punto. Entonces, en estos deditos, pues es muy fácil, uno simplemente los amputa y ya. Pero ¿cómo vamos a amputar un cerebro? Imposible, ¿cierto? Ese paciente se murió. Entonces, cuando ya la familia entiende toda esta situación y decide donar, es cuando ya nosotros empezamos todo ese proceso pues como de procuración y de cuidado del donante. Aquí se los quiero decir pues como de forma rápida porque realmente esto no hace un diagnóstico de la muerte encefálica, pero son ayudas auxiliares y son el electroencefalograma y los potenciales evocados de tallo. Esto no diagnostica la muerte cerebral porque no son exámenes de flujo de sangre, sino que son exámenes que evalúan la electricidad del cerebro. Entonces, muchas patologías pueden presentar un electroencefalograma silente o unos potenciales evocados de tallo silente. Y eso no quiere decir que el paciente no tenga flujo de sangre. Entonces, estos no nos sirven para diagnosticar la muerte. Bueno, ya después de que ustedes aprendieron a identificar, a valorar y a diagnosticar ese paciente, entonces ya debemos cuidarlo. Para cuidarlo debemos entonces hacerlo pues como con todos los juguetes, por así decirlo. Entonces lo ideal es que ese paciente tenga una presión que se esté monitorizando todo el tiempo, idealmente que sea una presión arterial invasiva, que tenga también un catéter para poder mirar entonces la presión venosa central, mirar la pulsoximetría y la capnografía, la glucometría y la diuresis horaria. ¿Por qué es tan importante esto de la diuresis y la glucometría? Resulta que los pacientes cuando se hernian liberan como todas esas catecolaminas que tenían, entonces inicialmente van a tener un periodo de hiperactividad, es decir, inicialmente pueden estar hipertensos, pueden estar súper hiperdinámicos, pero finalmente cuando ya dejen de tener catecolaminas en el cuerpo, ustedes se las van a tener que reponer.
y eso también equivale a que van a tener que colocar soporte vasopresor, que ya les hablo un poquitico de eso. Pero con respecto a la diuresis y la glucometría, también esos pacientes pierden en la urinación la hormona antidiurética. Entonces empiezan a orinar demasiado y empiezan a generar una diabetes insípida. Por eso es que es tan importante que estas cosas las monitoricemos de forma horaria, o sea, cada hora. Y también, si es posible, pues ir realizando función renal, función hepática, gases arteriales, iones, hemoleucograma y una hemoclasificación para poder saber entonces ese paciente cómo está a nivel de sus órganos y qué podría llegar a donar. Entonces, como son pacientes que se hipotensan, lo ideal es que inicialmente iniciemos con norepinefrina. Estas son nuestras dosis ideales para que el paciente, pues en un donante, son nuestras dosis ideales, pero sabemos que a veces esas dosis no se pueden lograr. Entonces, no se preocupen, no lo dejen parar y ya después nosotros le cuadramos esas dosis. O sea, ustedes simplemente no lo vayan a dejar parar. Pero les recomiendo que si el paciente está empezando a presentar mucho requerimiento de noradrenalina, se combine con vasopresina, porque puede ser que el paciente haya orinado tanto que haya perdido por completo la volemia y eso sea lo que está generando la hipotensión. Entonces a ustedes reponerle los líquidos y al ponerle vasopresina, que aparte de ser vasoconstrictor también nos ayuda para el tratamiento de la diabetes insípida, ustedes pueden regular mucho mejor ese paciente. Nuestros objetivos terapéuticos, los de un paciente vivo, entonces que no tenga trastornos hidroelectrolíticos ni ácido base, que tenga un adecuado gasto urinario, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que las glucometrías estén entre los 120 y los 160, porque recuerden que como hace la diabetes insípida puede aumentar las glucometrías, y que los exámenes pues a nivel de hemoglobina, hematocrito también estén normales para que nosotros podamos entrar a cirugía y se garantice que ese paciente esté adecuadamente perfundido. Eso entonces era todo. Muchísimas gracias.